Venid pues y acercaros, pues hoy os vamos a enseñar un libro muy especial. Es el libro de la Tierra, donde se explica desde el principio cómo se formó el planeta que hoy llamamos hogar y cómo fueron evolucionando los distintos seres vivos y hábitats hasta llegar a nuestros días. En primer lugar, deberíamos centrarnos en cuánto tiempo ha transcurrido desde la aparición de nuestro planeta y cómo podríamos dividirlo. Para hacernos una mejor idea, imaginémonos que cada página representa 1.000.000 de años. Estaríamos hablando de que es un libro de aproximadamente 4.550 páginas. Ahora, dividámoslo en capítulos. El primero, el arcaico, abarcaría desde el origen de la Tierra hasta hace 2.500 millones de años. A continuación vendría el proterozoico, desde 2.500 hasta 570 millones de años. Y finalmente el fanerozoico, desde 570 millones de años hasta la actualidad. Este último, a su vez, puede dividirse en 3 eras: el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Visto de esta forma, parece que 4.550 millones de años no ocupan mucho espacio. Sin embargo, para que podamos pensar en la gran extensión y vida que ha tenido el planeta hasta hoy, deberíamos fijarnos en nosotros, los humanos. Los Homo sapiens llevan en la Tierra desde hace unos 2.000 años. Esto es bastante tiempo, pero si lo comparamos con el resto del libro, vemos que la historia del hombre no llegaría a abarcar ni una página entera del libro. Bueno, y dicho esto, comencemos con la lectura del libro. Vamos, acercaros, no seáis tímidos. El nacimiento de la Tierra data de 95 millones de años después del Big Bang. En primer lugar, se formó el Sistema Solar, una nebulosa de polvo y gas que comenzó a contraerse. Esta formó una masa central y un disco giratorio en torno a ella. Mediante la fusión nuclear comenzó a formarse la estrella que hoy conocemos como Sol. Las partículas del disco se fueron agrupando, dando lugar a cuerpos mayores. Estos siguieron colisionando y uniéndose hasta formar los planetas primitivos, entre ellos la Tierra. El Eón arcaico ocupa casi la mitad de la historia de la Tierra. En un principio, la Tierra sería un inmenso océano de magma, que después se iría enfriando. La atmósfera se formó por la desgasificación del planeta, por lo que la composición era ligeramente reductora, sin oxígeno y rica en vapor de H2O. En esta atmósfera es donde se piensa que se formaron las primeras moléculas orgánicas, las cuales precipitarían a los grandes océanos, donde posteriormente y a partir de estas se formaría la vida. Un ejemplo de estas serían las arqueobacterias. Aquí podríamos ver una representación de cómo sería la vida en el arcaico. Se formó el primer supercontinente, Rodinia, el cual se fracturó al final del Precámbrico. Se produjeron las mayores glaciaciones conocidas en la Tierra y, en cuanto al clima, aparecieron los estromatolitos, los cuales produjeron el enriquecimiento de la atmósfera en oxígeno. Durante esta época había un tipo especial de fauna, la Ediacara, entre la cual aparecieron los primeros seres pluricelulares. El Paleozoico, que ocupa desde los 570 hasta los 250 millones de años. En este tuvo lugar la formación de Pangea y el nacimiento de las grandes montañas. En lo referido a la vida, los invertebrados se diversificaron. Aparecieron los primeros vertebrados en el mar, los cuales, con el tiempo, fueron capaces de colonizar la Tierra, gracias a la aparición de las plantas y grandes bosques en el medio terrestre. Esta era termina con una gran extinción, de más del 95% de las especies. Además, durante esta época se produjeron otras 2 grandes glaciaciones, y algunos de los fósiles que mejor se conservan son el Trilobites, fósil marino principalmente bentónico, los helechos arborescentes, que podían llegar a alcanzar los 30 metros de altura, y los graptolites, que vivieron tan solo en los periodos ordovícico y silúrico.
el Mesozoico, que va desde los 350 hasta los 65 millones de años. Pangea se divide y se fueron formando los continentes que conocemos hoy en día. Con la fracturación de Pangea se crea gran diversificación de hábitats marinos, lo que se tradujo en una gran diversificación de la fauna. Los reptiles colonizaron la Tierra y se diversificaron, tanto en los medios aéreos como en los acuáticos y los terrestres. Se podían diferenciar entre terópodos, carnívoros terrestres bípedos con patas anteriores cortas y con enormes dientes como el Tyrannosaurus, saurópodos, herbívoros cuadrúpedos con un gran volumen, cuello y cola como el Diplodocus, y por último los ornitópodos como el Iguanodon, herbívoros con aspecto similar a los canguros pero con pico córneo. El clima fue cálido en general, sin existencia de casquetes polares como en la actualidad. La era termina con una gran extinción de especies, producida, según se cree, por la caída de meteoritos. Algunos de los fósiles más destacados son los amonites, cefalópodos cuyas conchas podían alcanzar los 2 metros de diámetro, belemnites, cefalópodos cercanos a los calamares cuyas conchas eran similares a las balas, y reptiles, tanto pterosaurios como ictiosaurios. El Cenozoico, que podemos dividir en el ternario y en el cuaternario. Durante el ternario, los continentes continúan su formación. Se constituye el océano Atlántico y se forman los casquetes polares. En esta época aparecieron también grandes montañas y cordilleras como los Andes, el Himalaya, los Alpes y los Pirineos. Los mamíferos se multiplicaron rápidamente y llenaron los nichos dejados por los reptiles tras la extinción. En cuanto a los ambientes marinos, sufren una gran diversificación y desarrollan formas de moluscos, bivalvos y gasterópodos, así como de numerosas especies de peces. La flora es dominada por las angiospermas y la gran dispersión de herbáceas constituye la base de la alimentación. Algunos de los fósiles serían los floramíferos, los gasterópodos, los mamíferos y las angiospermas. En cuanto al cuaternario, los mamíferos adquieren un gran tamaño y un gran número. Sin embargo, el hecho más significativo es el de la aparición de homínidos y del Homo sapiens, aunque esa es otra historia.